Y ahora, en el libro de Deuteronomio, Moisés va a recordarles las palabras de todo lo que hemos vivido. La palabra Deuteronomio viene de una palabra griega que significa segunda ley o copia o repetir la ley. ¿Está bien? Eso es lo que significa. En hebreo no se llama Deuteronomio, se llama Devarim. Devarim significa palabras. ¿Está bien? Vamos aquí, Deuteronomio, capítulo 1, versículo 1 dice, estas son las palabras. Esto, palabras, eso significa Devarim. Por eso el libro se llama Palabras. El libro no se llama Deuteronomio realmente en hebreo. El libro se llamaría Palabras, Devarim. Porque Moisés está a punto de morir y Moisés va a darle las últimas palabras. ¿Está bien? Así que, si algo la Biblia nos deja claro, desde los tiempos de Abraham, de Isaac, de Jacob, con Moisés, Pablo, Pedro, Yeshua, si algo la Escritura nos deja claro es que lo más importante que un hombre tiene que decir son las palabras que va a decir antes de morir. Y Moisés está a punto de morir, ¿verdad? Ya el pueblo va a entrar a la tierra, Moisés va a morir, Moisés no va a entrar a la tierra. Y él le está dando estas últimas palabras. Así que eso es lo que vamos a estar leyendo y estudiando y hablando en este tiempo de estudio bíblico. Dice, la parashá de Devarim se traduce como palabra, es la primera porción de lectura del libro de Devarim, Deuteronomio. Abarca de los capítulos 1 hasta el capítulo 3 y marca el comienzo de un largo discurso de despedida de Moisés al pueblo de Israel, justo antes de su muerte a la entrada de la nación a la tierra prometida. Dice, el tiempo y el lugar. Moisés se dirige a una nueva generación de israelitas en las llanuras de Moab, al este del río Jordán. Este es el primer día del mes 11 del año número 40 desde la salida de Egipto, apenas una semana antes de la muerte de Moisés. Tiene un tono de reprensión, ¿verdad? Moisés comienza su discurso recordando sutilmente los lugares donde el pueblo se había rebelado contra Dios en el pasado. El libro de Deuteronomio funciona como un repaso histórico y legal. Es una repetición de la Torá destinado a preparar a la nueva generación para la vida en su propia tierra. De entrada tenemos un principio, hermano. Las personas que van a recibir estas instrucciones posiblemente eran niños cuando vieron al pueblo con una vaca de oro, con un becerro de oro. Cuando fueron a la montaña y estaba temblando, ellos eran niños, la mayoría, posiblemente la mayoría eran niños o no habían nacido. Por eso es importante que se repita la palabra de Dios, especialmente a los más pequeños. Los padres, ¿verdad? Los adultos, si usted tiene hijos, nietos, sobrinos, es su responsabilidad repetirle las palabras de Dios al niño. Repetírselas, porque para que él pueda aprender. Y no solamente repetirle la palabra de Dios, repetirle tu historia. Tú como padre deberías contarle a tus hijos cómo Dios te sacó de Egipto, cómo Dios se te presentó en la montaña, el encuentro que tú tuviste con Yeshua, cuando tú le entregaste tu vida a Dios, cuando tú saliste de Egipto, todos esos tropiezos que has tenido en la vida, tus hijos deben conocer esas cosas. Tus hijos no deben verte como el más santo que nunca pecas, no. Mis hijos deberían saber que yo como papá, que yo como tío, si son sobrinos, que no hay señales de sobrinos todavía, pero cuando tengan sobrinos, yo le voy a contar a mi sobrino mis experiencias, cómo yo conocí a Dios, cómo era mi vida antes. Y eso es lo que está haciendo Moisés. Moisés le está diciendo a los que van a entrar a la tierra todas estas cosas. Y le está repitiendo la historia, dice aquí, preparando a la nueva generación para la vida en la tierra. El nombramiento de los jueces. Moisés le recuerda que poco después de salir de Egipto se dio cuenta que no podía gobernar. Esto fue cuando se encontró con Jetro. Y no podía gobernar a todo el pueblo, por ende Dios estableció unos líderes. Hay una delegación de autoridad, siguiendo el consejo de su suegro Jetro. Moisés instruye a las tribus para que eligieran hombres sabios y respetados. Dios establece un liderazgo, ¿verdad?
jerarquía judicial. Estos hombres fueron nombrados como líderes sobre grupos de miles, cientos, cincuentas y decenas. Moisés les ordenó juzgar con justicia y no mostrar favoritismo, advirtiéndoles que el juicio pertenece a Dios. Entonces mandé a vuestros jueces, diciendo, oíd entre vuestros hermanos y juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. No hagan distinción de persona en el juicio. Así al pequeño como al grande oiréis. Para emitir un juicio, para resolver un problema, tenemos que escuchar al pequeño y al grande. Os mandé pues en aquel tiempo todo lo que debíais de hacer. Espérate, me brinqué una línea. Dice, no tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios. Y la causa que os fuere difícil la traes a mí y yo la oiré. Recuerdo cuando estudiamos esto en Éxodo, vimos los mandamientos de cómo Dios protege a las viudas, cómo Dios protege a los extranjeros, cómo Dios protege a los huérfanos, a los ancianos. La Torá nos enseña a proteger a los más débiles. La Torá nos enseña a tener un juicio neutral. Dice la Torá, dice en Éxodo, no te inclinarás a favor del rico, no te inclinarás a favor del malvado. Mis hermanos, ¿cómo es que la Torá va a estar abolida si Dios nos enseña la rectitud y el amor? Dios nos enseña la justicia en su Torá. Estos son enseñanzas para el carácter y el corazón de nosotros. Y yo les digo algo, hemos dialogado también el enfoque profético que tiene esta enseñanza, el enfoque profético de cuando nosotros vayamos a entrar a la vida eterna. Ese es el paralelo, ¿verdad? Ellos van a entrar a la tierra prometida y nosotros vamos a entrar a la promesa, que es la resurrección, la vida eterna. Y estas son instrucciones que vamos a poner en práctica porque la palabra nos enseña que vamos a reinar con Cristo. ¿Y cómo vamos a reinar? Ahí lo dice, con juicio, con justicia, sin temor. Juzgad justamente, ¿verdad? Sin parcialidad. Esas cosas el Señor nos va a ordenar que las hagamos en la resurrección cuando estemos reinando con el Mesías. Pero incluso desde ya, ¿verdad? Si nosotros tenemos la oportunidad hoy de ser líderes, de ser gerentes, de ser jefes o de tener una familia y tenemos que actuar como jueces, pues ahí está escrito lo que debemos hacer. En el versículo 3, la división, ese es el primer tema. Segundo, el tercer tema que se habla en esta parashá es, ¿verdad?, el pecado de los espías, que lo estuvimos hablando ahorita. Moisés hace un recuento detallado de los eventos de uno de los eventos más trágicos en la historia del desierto, el envío de los espías. La petición se le recuerda al pueblo quien inicialmente pidió enviar hombres para explorar la tierra y Moisés estuvo de acuerdo. Luego fue el informe, aunque los espías trajeron frutos mostrando la bondad de la tierra, 10 de ellos atemorizaron al pueblo hablando de las ciudades fortificadas y los gigantes. El pueblo lloró y perdió la fe en Dios y sugirió volver a Egipto. La vida está llena de retos. La vida está llena de problemas, de situaciones donde tenemos que guerrear y luchar en oración, en decisiones, en negociaciones, en trabajo. Tenemos que luchar. Y no nos podemos dejar llevar por las malas noticias, porque las malas noticias siempre van a existir, ¿verdad? Está la famosa frase del vaso que está a mitad de agua y tú puedes ver el vaso medio lleno o puedes verlo medio vacío. ¿Sabes? Tú decides cómo vas a ver el vaso. Yeshua dice que si tu ojo es bueno, todo lo que vas a ver va a ser bueno. Pero si tu ojo es malo, todas las maldades las tienes dentro de ti. Y todo lo que estás viendo alrededor es malo y todo es negativo. Entonces el problema no era los gigantes. El problema es lo que hay en tu interior. Así que en la vida vamos a tener obstáculos, ¿verdad? Y nosotros no vamos a llorar. Bueno, podemos llorar, pero lo que no debemos hacer es perder la fe en Elohim. No podemos perder la fe en Dios. Usted puede llorar todo lo que quiera, ¿verdad? Llorar no es pecado. No me vayan a mal, me expliqué mal ahorita. Usted puede llorar todo lo que quiera, pero
Tiene que llegar el momento en que ya se acaban las lágrimas y volvemos a la batalla, porque hay mucho que hacer en esta vida. Jamás se le ocurra considerar regresar a Egipto, regresar a su vida pasada. Jamás se le ocurra, ¿verdad? Egipto es un lugar de castigo, un lugar de pecado, un lugar horrible y Dios no nos quiere allí. Entonces, estas personas que se quejaron recibieron un castigo. Como resultado de su falta de fe, Dios decretó que toda esa generación, los hombres de 20 años en adelante, morirán vagando en el desierto durante 40 años. Solamente Caleb y Josué, que fueron los que se mantuvieron fieles, entrarían a la tierra. En otras palabras, todos los mayores de 20 años murieron, excepto Josué y Caleb. Ellos eran prácticamente los más ancianos de todo el pueblo que entraron a la tierra. Y Moisés menciona que a causa del pueblo, Dios también se enojó con él y le prohibió cruzar el Jordán. Otro tema que vemos acá son las naciones intocables, las naciones vecinas. Luego de los 40 años de deambular en el desierto, Dios le ordena a Israel que comience a avanzar hacia el norte, bordeando los territorios de 3 naciones específicas que tienen estrictamente prohibido atacar o provocar. Edom, que son los descendientes de Esaú, hermano de Jacob. Bien. Moab y Amón, que son descendientes de Lot, sobrino de Abraham. La razón. Dios explica que Él mismo les ha dado esas tierras como herencia a estas naciones, por lo que Israel debe pagar por el agua y la comida que consuman al pasar por sus fronteras. Dios es justo. Si Dios le entregó la tierra a Esaú, a Edom, a Moab y a Amón, pues esa es su tierra. Nosotros debemos respetar a aquellos que tienen la posición que tienen. Y no porque nosotros somos el pueblo de Dios, le vamos a reclamar y a quitar las posiciones que no nos corresponden. ¿Verdad? Ahí dice que Dios mismo le dijo, ustedes van a pagar por la comida y por la bebida que esas naciones ofrecen. Interesante. Eso me acuerda que, tristemente, muchos ministros, muchos líderes, pastores, lamentablemente no se creen que como esto es para Dios, o yo soy pastor y tú me tienes que dar todo gratis. No, eso no es así. Nosotros como líderes, como maestros, como hijos de Dios, no podemos estar pidiendo cosas gratis porque somos hijos de Dios. No, nosotros trabajamos por lo nuestro y hacemos dinero y con el dinero compramos lo que hay que comprar. ¿Sabes? Pagamos a quien haya que pagarle. Esa mentalidad de que como yo soy hijo de Dios, ya Cristo pagó todo en la cruz y todo es gratis y Cristo pagó todo. No, negativo. Cristo lo único que hizo fue llevar tus pecados y ya, y derramar su sangre. Ahora somos aceptados y ahora trabajamos por lo nuestro. Tenemos unas guerras de la conquista contra Sihón y contra Og. Dice, a diferencia de los territorios anteriores, Dios le entrega a Israel la victoria sobre 2 poderosos reyes amorreos que bloqueaban su entrada, su camino hacia el Jordán. Sihón, rey de Hesbón, Moisés le ofreció la paz, pero Dios endureció su corazón y Sihón atacó a Israel y fue derrotado. El territorio fue conquistado. Tenemos también Og, rey de Basán, un rey de estatura gigantesca. Moisés menciona que el enorme tamaño de su cama de hierro, 4 metros de largo. Imagínense, una cama de 4 metros de largo. Y ese tipo, esa persona, ¿verdad?, que era tan gigante, Dios, ¿verdad? Este hombre salió a la guerra contra Israel y corrió la misma suerte que Sihón. Toda la región de Basán fue tomada. Estas personas fueron destruidas, ¿verdad? Dios le dio la victoria a Israel. Algo más que vemos en este pasaje es la repartición de la tierra, de la repartición del este. Israel viene por el sur y llegan hasta las llanuras de Moab. ¿Está bien? Las llanuras de Moab. Y ellos van a entrar hacia este lado, la tierra prometida. Y Rubén, Gad y la mitad de Manasés se quedaron al lado derecho del río Jordán. ¿Está bien? Ellos se quedaron en esta área. Esa es la repartición de las tierras que estamos viendo aquí. Las tribus de Rubén, Gad y la mitad de Manasés le pidieron a Moisés estas tierras porque eran ideales para su gran cantidad de ganado. La condición, Moisés accedió a darles esta tierra en herencia, pero con una estricta condición.
Los hombres de guerra de estas tribus debían cruzar el Jordán armados al frente de sus hermanos y ayudar a conquistar el resto de la tierra prometida antes de poder regresar a establecerse en sus hogares al este del río. Y finalmente esta porción de la Torá termina con Moisés dándole ánimo a Josué, profetizando sobre Josué, su sucesor designado. Moisés representa, ¿verdad?, el que entrega la Torá, y Josué representa el que te va a entrar a la tierra prometida. Ambos personajes representan la misión de Yeshua. Yeshua es quien entrega la palabra, él es la palabra viviente, él entrega las instrucciones de Dios, y también en su primera venida y en su segunda venida, él es quien nos va a entrar a la promesa. ¿Está bien? Yeshua cumple con ambos roles. Cumple con la profecía de Moisés como el que da la Torá, el que da la palabra y la enseñanza, pero también cumple con la profecía de Josué de que va a entrar a la tierra prometida y va a conquistar y va a pelear para darnos la promesa. Dice, Moisés les recuerda que así como ha visto con sus propios ojos lo que Dios le hizo a los poderosos reyes Sihón y Og, de la misma manera Dios actuará en contra de todos los reinos al otro lado del Jordán. Y la porción termina diciendo, no tengan miedo, porque Jehová su Elohim, el eterno Dios, es quien pelea por ustedes.